A ver cómo lo arreglo yo esto ahora. Bueno, pues compañeros y compañeras, muchas gracias. Hoy estamos aquí orgullosamente presentando, como ha dicho Esperanza, un programa de gobierno. Y justamente con lo que decía Javier, todo lo que hemos hecho y era posible. ¿Os acordáis cuando hablábamos del salario mínimo y de muchas cosas que decían que la economía se iba a venir abajo, con todas las propuestas que traíamos? Si gobernaba la izquierda, la economía se venía abajo, España se va a hundir. Bueno, pues mira, hoy traemos una carta de presentación de que ha sido posible, como decía Javier. Estamos gobernando en el gobierno central, se han hecho medidas importantísimas y lo importante de esto es que los ciudadanos pueden comparar, es decir, en estas elecciones pues pueden comparar cómo la derecha y la extrema derecha, que es lo mismo, ¿no? Esta mañana decía Bonero Bonilla que ella estaba a las antípodas de Vox. Bueno, a ver, para estar a las antípodas os parecéis mucho, ¿eh? Os parecéis mucho. Los dos habéis votado en contra de los ERTE, no habéis apoyado la cadena alimentaria, el salario mínimo, en fin, votáis lo mismo siempre, ¿eh? Vale, que claro, Moreno Bonilla está ahora en modo mañueco. Es decir, esto es lo mismo, es decir, este momento ya lo hemos vivido antes, ¿no? Mañueco, cuando estaba en campaña electoral, decía lo mismo que está diciendo ahora Moreno Bonilla, que yo no voy a contar con esta gente, que nosotros queremos ir solos. ¿Qué ha pasado en Castilla y León? Que ya está la ultraderecha en las instituciones castellanos-leonesas. ¿Y eso es lo que va a pasar en Andalucía? Bueno, no va a pasar porque nosotros lo vamos a impedir, por supuesto, ¿no? Pero eso es lo que tiene metido Moreno Bonilla en la cabeza, ¿no? Y decía que frente a esto, pues, tenemos dos modelos. Y esto ya, es decir, nadie se puede llevar a engaño. En los últimos 10 años hemos pasado, desgraciadamente, varias crisis económicas que nos han servido para eso, ¿no? Para saber cómo afronta la derecha una crisis y cómo la afronta un gobierno de coalición donde estaba Unidos Podemos, que son pues muchos compañeros, muchos partidos que hoy se representan, ¿no? La de 2008, aquella que regaló 60.000 millones a los bancos, y la de la pandemia del COVID, la que lo primero que hizo fue un escudo social y que salvó a millones de trabajadores y a miles de empresas, la que ha demostrado que se puede hacer política pensando en la mayoría social, en los trabajadores, en ampliar derechos con la reforma laboral. El otro día estábamos viendo los últimos datos de empleo en Andalucía y prácticamente la mitad de los empleos que se han generado en Andalucía, más de la mitad son trabajos indefinidos, es decir, que se puede hacer las cosas de otra manera y de hecho se están haciendo. Es decir, ahí tenemos esa comparativa, esa es la forma de, como decía Juan, para convencer a la gente. Si es que convencer es explicarle lo que sí ya se ha hecho, que es posible gestionar. Además decían, bueno, la derecha siempre piensa o siempre nos dicen que para solucionar los temas económicos ya están ellos. Nosotros, algunas cuestiones sociales y tal, no es verdad. Nosotros, en el peor momento de este país, en una pandemia, con una guerra, con la situación del volcán de La Palma, hemos gestionado, en fin, la situación económica de este país. Es decir, hemos sido nosotros, la izquierda, sabemos gestionar económicamente, socialmente y además con más derecho, pero pensando en los trabajadores, pensando en las clases sociales más necesitadas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por tanto, lo tenemos fácil, tenemos una carta de presentación, no hemos robado. Lo digo porque en lo peor de esta crisis, cuando nosotros estábamos pensando en el escudo social, otros estaban haciendo negocios con las mascarillas. Que no se nos olvide eso. Negocio cuando la gente, cuando nuestros mayores estaban muriendo en las residencias de ancianos. Y esto hay que decirlo, porque hay que recordarlo. Lo que hacían aquella gente, negociando con las mascarillas. Y ya tenemos aquí en Andalucía también algunos casos de corrupción que están en los tribunales, en Almería, en fin. Ya sabemos, la privatización, esa es la política del señor Moreno Bonilla y de los que están a las antípodas, que dice él, los de Vox, ¿no? Es decir, la privatización, que se lo pregunten a nuestros sanitarios, 8.000 sanitarios, a los que nosotros salíamos a aplaudir a las 8 de la tarde, cuando estábamos en la peor situación de la crisis,
A esa gente los dejó tirados el señor Moreno Bonilla. Empleo público. A nuestros bomberos, más de 1000, a los docentes, que defendía Esperanza, lo importante de la educación. Porque claro, es verdad que el voto, como decía Javier, es el momento más importante donde todo el mundo somos iguales. Bueno, y la educación también, ¿eh? Sí, porque al final, una democracia y un Estado de Derecho, si cuidamos lo público, al final lo que te hace igual, de alguna manera, en oportunidades, es que el hijo de un albañil y el hijo de un banquero, de un ingeniero, pueda estudiar en la educación pública y que nuestros mayores, que se han hartado de trabajar, puedan tener también el médico y que no una seguridad social y una sanidad pública. Esa es la diferencia entre el señor Moreno Bonilla, el que está en las antípodas, que ya sabemos que es lo mismo, y lo que hemos gobernado en este país. Tenemos una carta de presentación. A partir del 19 de junio tenemos que poner Andalucía en el lugar que se merece. Esta tierra tiene mimbres de oro y nos lo tenemos que creer. Porque además lo hicimos en el año 77. Acordaros, cuando nuestros mayores, nuestros padres, nuestras abuelas salieron a la calle. ¿Cómo vamos a permitir nosotros que la extrema derecha entre en las instituciones andaluzas insultando a Andalucía? Es decir, hablando de acabar con la autonomía. Pero bueno, esta gente que se ha creído. Esa es la Andalucía que heredamos, que consiguieron y que conquistaron nuestros mayores, nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros padres. Yo me acuerdo de aquel día, aunque era muy pequeñito, mi padre, éramos 6 hermanos, una familia trabajadora, y mi madre cogió una sábana, la pintó de verde, nos vamos a la calle. Claro, para mí era una fiesta, yo no entendía lo que decir, pero yo tengo ese recuerdo, y vosotros seguro que muchos tenéis ese recuerdo. Esa es nuestra Andalucía, la de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y esa es la que también se juega el 19 de junio. Si queremos una Andalucía gris, como se ha dicho aquí, o en blanco y negro, de retroceso, en derecho, de privatización, de desmantelamiento, de robar, porque hay que decirlo así, de robar. Además lo decían los jueces en las diligencias de las tramas del Partido Popular. Actuaban como una organización criminal, lo han dicho las diligencias. Es decir, ¿queremos esa Andalucía o queremos una Andalucía que ilusione, una Andalucía de oportunidades para nuestros jóvenes, para nuestros mayores, para Andalucía vaciada, es decir, para oportunidades para toda la gente, para que conseguir que tengamos una ratio en nuestros colegios, que haya un colegio en cada barrio? Eso es lo que nos jugamos, o la Andalucía de los señoritos y de Cortijo, o la Andalucía de todos. Yo quiero y os pido que trabajemos de aquí hasta el 19 de junio para Andalucía, para un Andalucía de oro que tiene nuestra tierra. Muchas gracias y viva Andalucía libre.